a recuperar también su puesto laboral, que era algo que había momentáneamente perdido, y había tenido oportunidad de hablar con Richard, un sábado que estuvieron allí en la iglesia de Altagracia. Y bueno, ese es el motivo también de oración, ¿verdad? Y Dios hace justicia, ¿verdad? Así que son dos motivos de agradecimiento que tengo esta mañana, hermano, y que los quiero compartir acá porque estoy con ustedes hoy y se los puedo expresar personalmente. Y esta mañana quería invitar a los hermanos a reflexionar acerca de unos pasajes de las Sagradas Escrituras, centrándonos más que nada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Pero de allí vamos a ir hacia otros lugares de las Sagradas Escrituras. Allí el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿A quién está haciendo referencia Juan aquí? ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Para nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Bien, partiendo de allí, queremos hacer un repaso en distintos pasajes de la Sagrada Escritura, porque lo que Juan dice aquí es de que Jesucristo, el Verbo, era con Dios desde el principio, ¿no? ¿Y qué entendemos por principio de algo nosotros, como personas? ¿No? ¿Qué es lo que entendemos por principio? El comienzo. El comienzo de todo, de algo, ¿no? El mismo comienzo, el punto inicial. En un partido de fútbol, ¿qué es lo que sería? Cuando le pegan la primera patada a la pelota ahí, ¿no? En el principio. Se pone en duda en algunas iglesias, no adventistas, sino otras iglesias, como por ejemplo la iglesia de los Testigos de Jehová, de que Jesús es un Dios menor, de que Jesucristo sí era eterno, pero que fue creado en algún momento de la eternidad. En algún momento de la eternidad Dios el Padre lo creó. Por lo tanto, Dios es eterno, pero fue creado. Por lo tanto, es un Dios inferior al Padre. No igual, sino que menor al Padre. Y nosotros, en nuestra iglesia, en la iglesia adventista, y gracias a las Sagradas Escrituras, entendemos, creemos y aceptamos de que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, hecho carne, era eterno desde la eternidad. Porque aquí Juan lo dice, que en el principio, no en algún momento de la eternidad remota, sino que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. O sea, no que el Verbo era el mismo Dios, el Padre, sino que el Verbo, o sea, a quien nosotros conocemos como el Hijo, era con el Padre. Porque esta iglesia, por ejemplo, enseña de que Jehová uno solo es. Y ese Jehová es el Padre, ¿no? Y nosotros entendemos que el Hijo estaba en el principio y estaba al lado de Dios. Y que el Verbo era Dios. No un Dios inferior, no un Dios creado en algún momento de la eternidad pasada, sino que el Verbo era Dios. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente, ¿no? Ahora, vamos a buscar en el Salmo 45, y los invito a que ustedes me acompañen en el Salmo 45, otro de los pasajes que tenemos para esta mañana.
Salmo 45, versículos 6 y 7. Miren lo que dice aquí el salmista, inspirado indudablemente por Dios. ¿Quiere alguien leer los dos pasajes, el versículo 6 y 7 del Salmo 45? ¿Sí? Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Exacto. ¿A quién está haciendo referencia aquí el salmista inspirado? A quien nosotros conocemos como el Hijo, ¿no? O sea, Jesucristo, ¿no? Y miren lo que dice el salmista: tu trono, oh Dios. Porque en el versículo 7 dice, te ungió Dios. Entonces, como está dirigiéndose a Dios eterno, pero a su vez dice, te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, es un salmo mesiánico, ¿no? Está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Así que el trono de nuestro Señor Jesucristo, a quien conocemos como el Hijo de Dios, ya es Dios eterno, lo dice el salmista, pero podríamos tal vez pensar que el salmista, bueno, tal vez no se estaba refiriendo exactamente de esta forma, pero fíjense lo que dice Pablo en Hebreos. Yo les invito a que vayamos ahora, nos traslademos nuevamente al Nuevo Testamento y busquemos el libro de allí de Hebreos. Y allí vamos a leer un pasaje que cita el apóstol Pablo en referencia a este salmo. Es el Hebreos capítulo 1, versículos del 8 al 10. Recién había levantado la mano, hermana, ¿quiere leerlo por favor? Sí. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el centro de tu reino. Sí. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con el óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Dios, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ay, gracias. O sea que aquí Pablo está citando ese pasaje de los Salmos y lo está aplicando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es interesante eso. O sea, que Pablo es una persona instruida, y yo creo que es mucho más instruido que lo que somos cualquiera de nosotros, ¿no? En cuanto a la ley de Dios. Y él hace referencia a ese pasaje de Salmo y lo aplica a Jesús, a Jesucristo, ¿no? Y dice que del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, Pablo lo aplica también a Cristo, a ese pasaje de Salmos. Y volvemos entonces ahora a Juan. Yo les diría que si tienen algo con que marcar allí el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dejen allí marcado, así volvemos nuevamente al mismo capítulo con el que hemos comenzado. El N. White, en El deseado de toda la gente, página 489, dice en relación a Cristo: en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otro. Una palabra de Ellen White, inspirada también indudablemente por Dios, está diciendo de que la vida de Cristo no deriva de otra. O sea, Cristo no fue creado en algún momento de la eternidad pasada por Dios el Padre, sino que es igual al Padre, ¿no? Y lo dice Juan. Nos podríamos preguntar, bueno, ¿cuál es el propósito en esta mañana de esta reflexión? El propósito es mostrar que el Verbo es Dios junto con el Padre. El Verbo era Dios, lo dice Juan, no lo digo yo, ¿no? De que el Verbo era Dios junto con el Padre. Y vamos ahora a ver el otro propósito también de la reflexión de esta mañana en Juan capítulo 20. Allí en el mismo Evangelio nos movemos un poquito hasta el capítulo 20 y allí vamos a buscar otro pasaje hermoso
de cuál era el propósito de Juan a través de su evangelio. Capítulo 20, dije, versículo 30. Capítulo 20, versículo 30 y 31. Aquí nos explica Juan cuál era el propósito de su evangelio al escribir el evangelio de Juan. ¿Alguien lo quiere leer estos dos pasajes? ¿Alguien que no haya leído? Sí, yo leí. Ganaron. Sí, yo leí. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Gracias. Entonces, el propósito de Juan al escribir su evangelio no solamente era compartir con nosotros la deidad de Cristo, de que Cristo era Dios hecho hombre, Dios encarnado, sino también para que creamos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo los voy a invitar ahora a que nos traslademos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Porque al mencionar de que Cristo es el Hijo de Dios, algunos pueden pensar, bueno, si la palabra de Dios dice que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios, es porque fue creado por Dios en algún momento de la eternidad, ¿no? Pero yo creo que este pasaje, entre otros, pero vamos a leer este pasaje en relación al punto, y alguien lo quiere leer, que no habéis pedido recién, versículo 35 de Lucas 1. Bueno, el ángel le contestó: el Espíritu Santo se acercará a ti, el Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Exacto. Y la parte de este pasaje que quiero rescatar de lo que le dice allí el ángel a María es de que será llamado Hijo de Dios. Es un punto interesante de tener en cuenta. ¿Por qué será llamado Hijo de Dios? Lo dice el mismo pasaje. Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y su sombra te cubrirá. O sea, no iba a ser engendrado por un hombre. Si bien iba a nacer de una mujer, no era engendrado por un hombre, como somos todos nosotros, sino que iba a ser engendrado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y su sombra te cubrirá. Por lo tanto, el Hijo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es interesante ese punto porque a veces nosotros leemos, ¿verdad? Supongamos que nos ponemos a leer Lucas desde el capítulo 1 hasta el último capítulo del Evangelio. Leemos, ¿verdad? Los pasajes, ¿no? Pero por allí se nos puede pasar estos pequeños detalles que tal vez son sumamente importantes. O sea, Jesús, el Cristo, iba a ser llamado Hijo de Dios a partir del momento que naciera aquí encarnado, ¿no? O sea, nacido de mujer, pero no engendrado por un hombre, sino engendrado por el poder del Espíritu Santo que iba a venir sobre María. A partir de ese momento iba a ser llamado Hijo de Dios. No significa que era Hijo de Dios porque en algún momento de la eternidad pasada había sido creado por Dios el Padre, sino porque aquí en la tierra iba a nacer engendrado por el poder del Espíritu Santo, por lo tanto será llamado Hijo de Dios. Volvemos a Juan, hermanos. ¿Ustedes me acompañan allí? Por otro lado, allí en el versículo 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo. Y aquí un comentarista bíblico dice que el verbo era por la eternidad. Nunca llegó a ser, sino que era.
En el principio era el verbo. Era por la eternidad. No hubo un punto en la eternidad en el que llegó a ser el verbo de Dios, sino que era el verbo. Versículo 2 de Juan capítulo 1. Este era en el principio con Dios. O sea que desde el principio Él estaba al lado de Dios. No que Dios en algún momento lo creó, sino que en el principio estaba con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que toda la creación ha sido hecha por Dios, nuestro Señor Jesucristo, a quien conocemos como Jesús el Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea que nuestro Señor Jesucristo es el creador, el hacedor de todas las cosas, y el que nos creó a nosotros. Y el versículo 4 dice que en Él estaba la vida. Y yo los invito a que nos traslademos dentro del mismo Evangelio hasta el capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Versículo 10, hablando de la vida, porque dice que en Él estaba la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 10, versículo 10, nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo he venido para que tengan vida. Pero no solamente está haciendo referencia acá nuestro Señor Jesucristo a la vida que nosotros tenemos en este mundo, a la que conocemos, a la que vivimos, ¿verdad? No solamente está haciendo referencia a ese tipo de vida, sino que está haciendo referencia a la vida eterna, ¿no? Yo he venido para que tengan vida. O sea, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, se encarnó siendo Dios, que ese es un pensamiento maravilloso que nuestra cabeza no puede alcanzar a entender siquiera, de que Dios se haya hecho hombre y haya habitado en esta tierra. Y Él dice: yo he venido para que tengan vida, o sea, para que tengan la verdadera vida, ¿no? La vida eterna. No solamente esta vida pasajera que dura un puñado de años, cargada de ansiedad, de preocupación, de dolor, de pérdida, de sinsabores, sino yo que he venido a esta tierra para que tengan vida en abundancia, para que tengan la vida eterna. Por un lado tenemos ese hermoso pasaje, y después en el 11, allí mismo, en la misma página prácticamente, el versículo 25. ¿Alguien quiere leerlo, este pasaje? Walter. Le dijo Jesús, Sí. le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Amén. ¿Verdad? Ante ese hermoso pasaje que solamente podemos decir amén. Así sea, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. O sea, Jesús vino a esta tierra para que nosotros tengamos vida en abundancia. O sea, la vida eterna. Y acá nos dice que Él es la resurrección. Únicamente Dios puede decir: yo soy la resurrección y la vida. Un ser creado, como por ejemplo un ángel que es un ser creado, no podría decir: yo soy la resurrección, porque es un ser creado, ¿no? Si Jesús, el Cristo, hubiera sido creado en algún momento de la eternidad remota, por Dios el Padre, no podría decir: yo soy la resurrección y la vida, porque fue creado, al igual que un ángel fue creado. Por lo tanto, estos pasajes, hermanos, nos hablan de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, al igual que el Padre. Y esto es importante que lo tengamos presente, porque siempre se busca, el adversario busca introducir en las iglesias dudas con respecto, por ejemplo, a la deidad de Cristo, dudas con respecto a la divinidad del Espíritu Santo. Siempre por algún lado trata de introducir dudas, ¿no? Y de esa forma socavar la credibilidad de las Sagradas Escrituras y a hacerle decir a la palabra de Dios lo que no dice, desacreditando, ¿verdad?, la verdad, y la verdad es Cristo. Y acá Cristo nos dice
que Él es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque haya bajado el descanso, resucitará. Porque tiene poder nuestro Señor Jesucristo para decir estas palabras, porque Él es Dios, junto con el Padre. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y aquí hace una pregunta en este pasaje, hermanos. El versículo 26, la última parte. ¿Crees esto? Y yo creo que esa pregunta nos interpela también a nosotros hoy, siglo XXI. ¿Crees esto? O sea, ¿crees lo que está diciendo acá nuestro Señor Jesucristo? Dios hecho hombre. De que si crees en Él, aunque bajes al descanso, como todos los seres humanos vamos a bajar, salvo que Cristo venga antes, pero vamos a ser resucitados. ¿Creemos en esto? Si creemos en esta palabra de Dios, del Dios hecho hombre, del que tomó un cuerpo humano, se encarnó como un ser humano, nació de mujer como nacemos nosotros, pero engendrado por el Espíritu Santo. Si nosotros creemos en ese Dios que vino a plantar su tienda al lado de la nuestra, porque en el pasado lo había hecho a través del tabernáculo, allí en el medio de todas las tribus, ¿verdad? Había plantado su tienda. Al nacer Él aquí en esta tierra, ya ahora de manera personal estuvo al lado nuestro. De una manera personal plantó su tienda al lado de la nuestra. Y vino a sufrir como nosotros sufrimos, pero para darnos vida eterna. Para morir y darnos vida eterna. Después los invito a buscar aquí dentro del mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 14. Si ustedes están en el 11, avanzamos un par de páginas y nos trasladamos al capítulo 14, versículo 6. Allí Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro puente para llegar, no hay otro sumo pontífice para llegar al Padre. El único sumo pontífice es nuestro Señor Jesucristo, que nos está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, ¿no? La única verdad es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios porque fue engendrado aquí en la tierra y nació de mujer, no porque había sido creado en la eternidad pasada. Estas palabras que son tan sencillas y tan simples, a veces nosotros no las creemos, o al menos lo demostramos por nuestra actitud hacia la palabra de Dios, o por cómo vivimos. Negamos la verdad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como recién leíamos, ¿crees esto? Porque si crees esto es lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Esto es lo que si creemos en esto, es lo que nos va a dar esperanza para vivir, para perseverar en la fe, como lo hicieron estos héroes de la fe sobre los cuales se estuvo estudiando esta semana en la escuela sabática, ¿verdad? Wycliffe, Lutero, personas sencillas, humildes. Muchos de ellos provenían de hogares humildes como provenimos la mayoría de nosotros, si no todos. Sin embargo, fueron héroes de la fe. Algunos de ellos no recibieron toda la luz, porque Lutero, que yo sepa, no guardó nunca el sábado. Pero Lutero no recibió toda la luz, ¿no? Pero tuvo mucha luz, y gracias a la luz que recibió, le tradujo, por ejemplo, al pueblo alemán primero el Antiguo Testamento, a la lengua vernácula, como se le dice, porque el acceso que se tenía a la palabra de Dios era Biblias en latín, que no le entendían, salvo personas muy instruidas. El común de la gente no le entendía el latín, lógico, no lo leía. Lutero fue uno de los héroes que le dio al pueblo alemán la Biblia traducida al alemán. Primero el Nuevo Testamento y después el Antiguo, ¿verdad? Y ellos nos dieron ejemplo también de creer en lo que dice la palabra de Dios, de aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque en Él estaba la vida, y la vida, dice Juan, era la luz de los hombres.
los invito a volver al capítulo 1 de Juan, el versículo 5. Allí vamos a leer otro pasaje más. ¿Alguien quiere leerlo, el versículo 5? Lo leo. Sí, por favor. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la extinguieron. No le extinguieron. Está haciendo referencia a Jesús, ¿no? Como la luz. Jesús hace referencia a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. También como hace referencia a sí mismo como la puerta del rey, como el buen pastor, ¿verdad? En este caso, Juan hace referencia a nuestro Señor Jesucristo como la luz, y la luz en las tinieblas resplandece. Nosotros vivimos en un mundo lleno de tinieblas, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Y la única luz que podemos tener son las Sagradas Escrituras que ha inspirado a nuestro Señor Jesucristo para que vivamos en la luz, no en las tinieblas. Y un poquito más abajo dice el versículo 8 que Juan, o sea, haciendo referencia al Bautista, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. O sea, nuestro Señor Jesucristo, que es la única luz, la luz verdadera, la única luz que puede traer sabiduría y entendimiento a nuestra mente para comprender el Evangelio de salvación, venía a este mundo. Él es la luz verdadera. Y yo ahí los invito a buscar nuevamente en el capítulo 8, que no hemos estado en el capítulo 8 todavía, pero vamos al capítulo 8 del Evangelio de Juan. Capítulo 8, versículo 12. Allí Jesús hace referencia nuevamente a este punto. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz. Juan dice que Jesús es la luz verdadera que venía a este mundo. Y Jesús dice de sí mismo: yo soy la luz. Yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Muchas circunstancias de la vida, hermanos, a veces nos llevan a flaquear en nuestra fe, incluso a veces a abandonar la fe, ¿no? A apartarnos de la luz. Y algunos de nosotros hemos pasado por esa experiencia. Apartarnos de la luz. ¿Por qué nos terminamos apartando a veces de la luz? Y por qué nuestras obras son parte de las tinieblas. ¿Y por qué no volvemos a nuestro Señor Jesucristo cuando nos apartamos de Dios? Es justamente porque las obras que hacemos no queremos traerlas a la luz, porque la luz ilumina, ¿verdad? Y la luz muestra esos rasgos que nosotros no queremos que los demás vean. Nos mantenemos alejados de la luz, nos mantenemos alejados de nuestro Señor Jesucristo, porque no queremos que se vean las cosas que nosotros hacemos cuando nos alejamos de Dios, ¿no? Pero si nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo, nunca andaremos en tinieblas. Tendremos la luz de la vida, la luz que va a iluminar nuestro día a día, ¿verdad? Cuando tengamos que afrontar dificultades, cuando tengamos que afrontar enfermedades, Él va a iluminar nuestro camino. Ahora, nos cuesta a veces perseverar en ese camino, como decía recién. A veces nos desalentamos, decaemos en nuestra fe. Hay pequeñas o grandes cosas que nos hacen apartarnos de nuestro Señor Jesucristo, que es la luz verdadera, y a seguir el mundo. El versículo 10 del Evangelio de Juan, capítulo 1, si ustedes quieren volver al capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 10 dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Nosotros le hemos conocido, porque alguien nos dio el conocimiento del Evangelio, alguien llegó a nuestra vida, a nuestro hogar, a través de una campaña, tal vez a través de una campaña evangelística. Algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la verdad a través de una campaña hecha con una carta. ¿Alguno de los que están presentes aquí tuvo la oportunidad de conocer el Evangelio a través de un ciclo de conferencias por una carpa? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos también? Mi papá. ¿Tu papá? Bien. Pero iba a la carpa también. Iba a la carpa. Bueno, algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el Evangelio a través de una carpa. 3 meses. 3 meses, 90 días. Ahora duran una semana, 3 días, 15 días. Antes duraban 3 meses. Y uno iba 3 meses con entusiasmo a mirar a Dios, ¿no? Qué hermosa experiencia. Versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino nuestro Señor Jesucristo, porque este mundo había sido creado por Él, porque Él es el creador de todas las cosas, dice la palabra de Dios. Pero los suyos, o sea, el pueblo judío, no lo recibió. A lo suyo vino, a lo que estaba predicho en el Antiguo Testamento que iba a ser el Cristo, a lo suyo vino, a su ministerio vino, pero su pueblo no lo reconoció. Los suyos no le recibieron. La pregunta que podemos hacer nosotros hoy: ¿nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo? ¿O hacemos como el pueblo judío? No lo recibimos. Miren lo que dice el versículo 2, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermosa bendición, hermano. Y gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre y nacido de mujer, haya entregado su vida por cada uno de nosotros y nos haya dado el poder, el derecho, la autoridad, la potestad, dice acá. El derecho de ser hechos hijos de Dios. Nosotros tenemos que decidir simplemente aceptar ser hechos hijos de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo ya nos dio la posibilidad. La posibilidad está abierta. Es accesible para cualquiera de nosotros. Ser hechos hijos de Dios es algo maravilloso, hermano. La verdad. Si no hubiera sido por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de ser hechos hijos de Dios. No tendríamos posibilidad de la vida eterna, no tendríamos posibilidad de la resurrección. Si Cristo hubiera bajado de la cruz cuando se lo desafiaba diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz para que creamos en ti. Los líderes judíos de la nación lo desafiaban, inspirados por Satanás, indudablemente. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera descendido de la cruz en ese momento, el plan de salvación se hubiera frustrado, hubiera dado por tierra, y hoy no tendríamos la posibilidad de la vida eterna. Si Jesús hubiera descendido de la cruz, desafiado por los líderes religiosos, para demostrar de que Él era Dios, el plan de salvación se hubiera interrumpido. Jesús necesitaba morir, nuestro Señor Jesucristo necesitaba morir en la cruz para obtener eterna salvación para todos y cada uno de nosotros. Por eso acá dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y ese creer en su nombre implica más que decir: sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Jesús, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. La palabra de Dios dice que los demonios también creen y tiemblan. Sin embargo, los demonios no van a ser salvos, ¿verdad? Entonces, el creer de este pasaje, el Evangelio de Juan, a los que creen en su nombre, implica más que aceptar intelectualmente de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a morir esta tierra por nosotros.
es más que aceptar intelectualmente eso. Es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador y actuar en consecuencia, o sea, obedecer su voluntad. No echar tras nuestras espaldas, como dice la palabra de Dios, sus palabras, sino que obedecer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y está dónde establecida? En la Sagrada Escritura. Para entender cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios y Creador y Salvador, indudablemente que tenemos que leer la palabra de Dios, si no, no hay forma de entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros, hoy, ¿verdad? Si nosotros vamos a alquilar una casa, supongamos, y firmamos un contrato sin leerlo, no sabemos lo que estamos firmando, ¿verdad? Tenemos que leer lo que nos hacen firmar. Bueno, para entender esa relación de pacto con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Creador, tenemos que leer la Sagrada Escritura para poder entender y para poder obedecer y no ser como el pueblo judío que rechazó como nación al Cristo, al Mesías, porque tenían otras expectativas. A nosotros también nos puede pasar lo que le pasó al pueblo judío, ¿no? De rechazar a nuestro Salvador porque tenemos expectativas que no están fundadas en las Sagradas Escrituras. El pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías porque esperaban que el Mesías fuera un general que los librara del poder romano y que les devolviera la gloria que en algún otro momento del pasado habían tenido como nación, ¿no? Volver a ser de esa nación que ya no era gobernada ni dominada por otra nación, sino que ellos pudieran prevalecer sobre las naciones vecinas, ¿verdad? Esa era la expectativa que tenía el pueblo de Israel. Por eso cuando vieron que ese Salvador lo que les ofrecía no era la libertad del yugo romano, sino que era la libertad espiritual, un reino espiritual, no un reino terrenal, sino un reino espiritual, entonces lo rechazaron. Nosotros, si tenemos expectativas no fundadas en la Sagrada Escritura, puede ocurrir, ¿no?, que rechacemos a nuestro Salvador. ¿Por qué no ponemos nuestras expectativas? Las expectativas que nosotros nos hemos formado en nuestra cabeza, ¿no? Y rechazamos a nuestro Salvador. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 5 minutos más. 5 minutos más, ¿no? Se lleva tiempo. Queridos hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, nos invita hoy a que lo aceptemos como nuestro Salvador. Nosotros podemos decir, bueno, yo ya lo acepté en algún momento en el pasado, porque me bauticé, por eso estoy acá en la iglesia, ¿verdad? Pero hoy hablamos en la escuela sabática de que es el día a día, ¿verdad? Sí. O sea, día a día tenemos que aceptar como nuestro Salvador personal a nuestro Señor Jesucristo y vivir en consecuencia. O sea, obedeciendo su voluntad, haciendo sus obras. Que son obras que las podemos traer a la luz, porque no son obras de las tinieblas, sino que son obras que podemos traer a la luz. Que podemos traerlas a los pies de la cruz, ¿no? Porque las hacemos conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra propia voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Y eso es algo que tenemos que hacer todos los días. Y para poder perseverar en la fe y ser salvos, tenemos que perseverar también en el estudio, en la lectura de la palabra de Dios y en la oración, ¿verdad? Porque es lo que nos puede hacer perseverar hasta el fin y ser salvos. Nosotros y nuestro entorno familiar y compartir esa luz con otros también. Que Dios nos ayude, hermanos, a que nosotros podamos perseverar en la fe hasta el fin y ser salvos. Y que el sacrificio expiatorio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros no haya sido en vano, ¿no? Que Dios nos ayude en esto, hermanos. Yo creo que ha sido breve la reflexión, pero espero que nos
que nos sea de aliento también para perseverar en el camino de la fe. Que Dios nos ayude, hermanos, que nosotros podamos ser también la luz para otros, al compartir con otros el Evangelio, así como otras personas compartieron con nosotros a través de un ciclo de conferencias, de pronto en una carpa, 90 días, que nosotros también podamos ser el medio a través del cual otros conozcan la verdad. Puede ser nuestra madre, nuestros padres, nuestros sobrinos, nuestros hijos, pero que podamos compartir el Evangelio con otros. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Gracias, Sergio. Vamos a seguir grabando, Dios. Himno 107. ¿Título tenés cerca? Canto el gran amor. Canto el gran amor. Ponemos de pie.